Qué cara, doctor Pizarra. Estás con el teléfono, con el audio apagado, Juli. Todavía no aprendo con esto. No, bien, bien, amigo, acá estamos. Ya estamos. Me agotó, estuve con el taladro todo el día, por eso. ¿Qué tuviste que estás de obra en tu casa? No, me estaba acordando del partido del otro día de ustedes, por eso. Ah, qué chistoso. Hola, buenas tardes. Che, no, me parecía, mira, ya que estaba esperando si me dabas intervención, Adelante. y esto en serio, porque me parece bueno recordar que hoy se cumplen 15 años del no al ALCA, ¿sí? Al Tratado de Libre Comercio, que cuando hablaban del proteccionismo aduanero y sobre todo en el segundo gobierno de Rosas, lo discutíamos tanto, o lo tratábamos tanto, y siempre decíamos que era un tema que tenía tamaña actualidad. Bueno, fíjense que aún al año 2005 las potencias centrales querían imponer el libre comercio a las sudamericanas. Y bueno, en mi opinión, en un acierto del gobierno argentino junto al gobierno brasilero y principalmente el gobierno venezolano, fueron los que lideraron el no a ese acuerdo que hubiese sido letal para la industria del país. Era eso nomás, Germán. Hubiese sido el tiro de gracia final para la industria. ¿Cómo les va? Hola, profe. ¿Alguna pregunta? Hoy me han seguido llegando consultas respecto de los trabajos. Los ha tenido a mal traer este trabajo. Sí, pero fue muy difícil para mí. Es la primera vez que me pasa que tienen tantas dificultades con este trabajo. Para mí fue el más fácil de todos, les diría. No. Lo que pasa es que, claro, los otros por ahí eran más leer y copiar. Ahora tuvieron que usar un poquito más de... Les exprimí el cerebro. Sí. Profe, yo tenía una duda con el fallo, creo que es Montalvo, ¿puede ser? Sí. Como que no entiendo, porque te hice una pregunta hace un rato y como que me hice un lío terrible y mezclé todo. O sea, no entiendo, creo que la corte tipo falla en contra de este hombre, pero no entiendo por qué. Pues es muy simple. La Corte del año 85 en Basterrica dice que punir la tenencia de estupefacientes para consumo personal atenta contra el principio de reserva consagrado en el artículo 19 de la Constitución Nacional. Es una acción privada de los hombres que en el ejercicio de su plena libertad, si desean autodegradarse con el consumo de estupefacientes, el Estado no es quien para inmiscuirse en cuestiones que son de índole personal. El Estado no puede inmiscuirse en la vida de las personas, anteponiendo la libertad individual por sobre cualquier otro tipo de principio. Una corte progresista, la primer corte de la democracia, plena efervescencia de las libertades públicas, pleno gobierno de Alfonsín. Inclusive, en el caso Basterrica, lo que se estaba discutiendo era la constitucionalidad del artículo 6 de la ley 20.771, que era la vieja ley de estupefacientes. En el año 1988 se modifica la ley. La vieja ley 2771 es reemplazada por la ley 23737, actualmente vigente. Es la actual ley de estupefacientes con reformas, obviamente. Y como había una nueva ley y una nueva composición de la Corte, es por ello que nuevamente se discute acerca de la constitucionalidad de punibilizar la tenencia de estupefacientes para consumo personal. De la Corte que había votado en Basterrica, solamente quedaban 3 jueces: Belucio, Petracchi y Fait. Y esto hay que sumar que en el año 1990, con la sanción de la ley 23.774, el menemismo, con mayoría en el Congreso, había ampliado el número de jueces de la Corte. Pasamos de una Corte de 5 miembros a una Corte de 9. Por lo tanto, esta Corte, en esta nueva composición y en un nuevo momento histórico del país,
porque había pasado ya el gobierno de Raúl Alfonsín, había triunfado Carlos Menem en las elecciones de 1989, de la mano de Menem se establecía un neoconservadurismo liberal o un neoliberalismo conservador, como quieran llamarlo, con lo cual, como de costumbre, con la pacatería que caracteriza a los gobiernos conservadores, vuelve a cargarse contra este tipo de cuestiones que hacen a la autonomía de la persona. En Montalvo, a diferencia de Basterrica, se sostiene que punibilizar ese tipo de acciones es constitucional. ¿Por qué? Porque colocan la salubridad pública por encima de la libertad individual. Y en el año 2009, con otra corte también, esta corte que surge en el año 90 es una de las cortes más vergonzosas que tuvo la Argentina en toda su historia. Es la célebre corte de la mayoría automática. La célebre corte que le votaba todo que sí al menemismo. En el año 2003, cuando se produce, luego de la crisis de 2001, la implosión del sistema político, ustedes eran chicos, pero los que vivimos muy a fuego ese periodo, lo recordamos, la gente en las calles agitando sus cacerolas al grito de que se vayan todos, y ese que se vayan todos incluía a los jueces de la Corte, cuyo principal exponente de esa Corte deslegitimada por completo era su presidente Julio Nazareno, cuyo único mérito para haber sido juez de la Corte fue haber compartido bufet profesional con el presidente Menem, un tipo sin los más mínimos antecedentes jurídicos para ser juez de la Corte. Y recuerdo también, a los pocos días de asumir el gobierno de Néstor Kirchner, una de las pocas veces que utilizó la cadena nacional el presidente Kirchner, públicamente pidió la renuncia del presidente Nazareno. Cuestión que ocurrió a los pocos días, y también se produjo una serie de renuncias en la Corte y otros magistrados que fueron destituidos por juicio político, como en el caso del doctor Antonio Bogiano y del doctor Eduardo Molineo Connor, que habían sentenciado fallos vergonzosos en contra de los intereses del Estado argentino, la célebre causa Meller, habían hecho prescribir la causa del expresidente Macri por contrabando agravado. Eso motivó que renunciaran y se destituyeran algunos jueces. Y se produce una nueva corte. Una corte que la verdad ha sido, para mí no llega a ser la mejor, me quedo con la primer corte de la democracia, pero esta es la que le sigue, sin ninguna duda. Ingresan a la corte Eugenio Raúl Zaffaroni, ingresa Elena Hayton de Nolasco, una notable civilista. Zaffaroni lo conocen todos, pero Hayton es, más allá de las discrepancias que tengo por las posturas que ha adoptado en los últimos fallos, no puedo desconocer sus antecedentes jurídicos, una eminencia en materia de derecho civil. Todos hemos estudiado de su tratado de posesión para derechos reales. También se incorpora Carmen Argibay, las primeras dos mujeres elegidas democráticamente, juezas de la Corte, Argibay y Hayton. Carmen Argibay también una penalista de nota, que fue miembro de la Corte Penal Internacional tanto para la ex Yugoslavia como para Ruanda. Fíjense, pasamos de tener al compañero de juerga de Menem a tener a una jueza internacional en la Corte. Y luego se suma también el doctor Ricardo Luis Lorenzetti, el más flojito de papeles, si se quiere, de todos los que hemos nombrado, pero también un especialista en derecho privado, sobre todo importante en la zona de Santa Fe, en el litoral, es rafaelino. Y esta corte se va a cambiar el criterio de Montalvo en el año 2009, en el fallo Arriola, precisamente una corte que interpreta los aires de cambio, los nuevos aires que vive la sociedad. Ya habíamos dejado de lado ese conservadurismo liberal de los 90 para ingresar en una etapa de reverdecimiento de derechos y de garantías, de ampliación de derechos sobre todo. Y la Corte vuelve a declarar inconstitucional el delito de tenencia de estupefacientes con fines de consumo personal. Esto es lo que hacen los fallos. A mí me interesaba que vieran los fallos, primero para que vieran, en primer lugar, un tema de actualidad, un tema que generalmente los engancha, y cómo la Corte, de acuerdo a los distintos momentos políticos que vivía el país, interpreta las distintas normas. Y para que vieran también un caso concreto de cómo se ejerce el control de constitucionalidad. En este caso, ¿qué era lo que iba a contraponer?
primero el artículo 6 de la ley 20771 y el 14, inciso 2 de la 23737, con el artículo 19 de la Constitución Nacional. Así de, no era más que eso. Buenísimo, gracias, profe. ¿Sí? Yo estuve leyendo un poco de ambas leyes, la 21.000 y la 23.737, y obviamente la 23.737 es la más nueva, pero el Sí. contenido es casi el mismo. ¿Por qué se hizo una nueva? Primero, porque la anterior ya había sido fulminada de inconstitucionalidad por la Corte. Y en segundo lugar, porque más que nada fueron actualizaciones las que se hicieron con la 23.737. Actualizaciones en los montos de pena, actualizaciones en los precursores, fueron más en cuestiones técnicas las que se revisaron que los delitos tipificados en sí mismos. Ya a esta altura estaríamos necesitando una nueva ley, ya está bastante viejita la 23737. Sobre todo para algo que evoluciona día a día, como es el mercado de estupefacientes. ¿Alguna otra pregunta? Yo tengo una duda que no es concretamente para resolver el trabajo, pero ¿qué rol es el que cumple el Procurador General? El Procurador General todavía no lo hemos visto porque recién comenzó a tener raigambre constitucional en el año 94. Si ustedes recuerdan las viejas composiciones de la Corte, ¿se acuerdan que eran 9 jueces y 2 fiscales? Bien. Como hemos visto, la reforma de 1860 quitó el número de jueces de la Corte. Y también quitó el número de fiscales. La ley 27, número 27, que está tomada de la Judiciary Act, del Acta Judicial norteamericana de 1789, en vez de incorporar 2 fiscales o un fiscal, incorporó la figura del Procurador General. El Procurador General es la cabeza del Ministerio Público Fiscal. Es el jefe de todos los fiscales de la nación, de la estructura del Poder Judicial, ¿no? Después están los procuradores en los organismos provinciales, que son los jefes de los fiscales locales. Pero el Procurador General de la Nación es el jefe de los fiscales, el encargado, como cabeza del Ministerio Público, de tutelar los intereses de la sociedad en juicio. El fiscal es eso, no solamente es quien acusa en un juicio penal, sino también quien defiende los intereses de la sociedad en ese juicio penal y en los juicios civiles que se llame su intervención. Y en cuanto al Procurador General en sí mismo, tiene la función de dictaminar siempre previo a que se expida la Corte. Y nuestra Corte ha adoptado el criterio en numerosísimas ocasiones, cuando coincide con la opinión del procurador, en remitirse lisa y llanamente a los argumentos por él desarrollados en su dictamen. En todas las causas donde se discute la constitucionalidad de una norma, el Procurador General está obligado a dictaminar previo a que la Corte se expida. Y la Corte tiene ese criterio. Si coincide con los argumentos del fiscal, muchas veces ni siquiera votan, se remiten por sus argumentos a lo expuesto por el Procurador General. Con la reforma del año 94 ya el Procurador General ahora tiene rango constitucional. El Ministerio Público Fiscal hoy podríamos decir que tiene el rango de cuarto poder, si se quiere. Gracias. De nada. ¿Alguna otra pregunta? ¿De lo de ayer nada? Bueno, hoy nos toca desarrollar uno de los temas más candentes de toda la historia argentina, que más controversias ha generado, como es cuál es el rol que desempeñó la Argentina frente a uno de esos hitos mundiales que marcan un antes y un después en la historia de la humanidad. Nos toca analizar, ni más ni menos, qué hizo la Argentina durante la Segunda Guerra Mundial. Esa gran conflagración que marca un antes y un después en la historia de la humanidad, porque precisamente los horrores que se vivieron como consecuencia de la Segunda Guerra Mundial marcaron el nacimiento de una nueva rama del derecho internacional,
como es nada más ni nada menos que el derecho internacional de los derechos humanos, en virtud de las barbaridades que se cometieron en esa guerra. Ahora bien, tenemos que ver un poquito cómo se fueron desandando los acontecimientos, tanto en el teatro europeo como en la Argentina. Como saben ustedes, luego de cuando les marqué cuando vimos la presidencia de Irigoyen, la firma del Tratado de Versalles, Alemania quedó humillada, desmembrada territorialmente, desarmada prácticamente, y apareció un muchacho de flequillo ridículo y bigotito cortito que empezó a decirle al pueblo alemán quiénes tenían la culpa de la derrota, quiénes tenían la culpa de las humillaciones a las cuales había sido sometida Alemania y que él era la solución para el pueblo alemán. Hacía su escena histórica Adolf Hitler, quien intentó ir por la corta para llegar al poder en el célebre Putsch de la cervecería de Múnich de 1924, que fracasa y es arrestado. Se mandaron una macana arrestándolo. Lo tendrían que haber fusilado directamente. Pero lo metieron preso con una pena cuasi ridícula y estaba aburrido en prisión y se dedicó a escribir. Y escribió una de las obras más bochornosas de la humanidad, como es el célebre Mein Kampf, Mi lucha, donde desarrolla todo su odio furibundo hacia el pueblo eslavo, hacia el pueblo judío y hacia todo lo que fuera antialemán o contrario a Alemania. Pero lo cierto es que frente a una república alemana muy frágil, muy inestable políticamente, el partido que encabezaba Hitler, el Partido Nacional Socialista Alemán, comienza a ganar bancas parlamentarias, comienza a tener más notoriedad en las elecciones, y en el año 1933 triunfa en las elecciones parlamentarias, convirtiéndolo en canciller de Alemania. El canciller en Alemania es una figura símil a la del primer ministro en las monarquías parlamentarias europeas, como por ejemplo tienen los ingleses. Nada más que en Alemania, no sé por qué, le dicen canciller, pero en realidad sería como un primer ministro. Y obviamente, una vez que llega al gobierno, empieza a acumular poder. El 29 de marzo del año 33 se hace otorgar plenos poderes por el Reichstag, por el Parlamento del Reich, por el Parlamento alemán. Cuando hablamos de plenos poderes es otorgarse suma de poderes, obviamente. Y termina de quedarse con todo el poder cuando en el año 1934 fallece el presidente de Alemania, el héroe de Tannenberg, una célebre batalla de la Primera Guerra Mundial, el mariscal Paul von Hindenburg. Con la muerte de Hindenburg, Hitler unifica en su cabeza el cargo de canciller y el cargo de presidente de Alemania. Es decir, era presidente, primer ministro, y comienza a denominarse Führer, el líder. Y se declara como guía del pueblo alemán. Con lo cual, Alemania, durante este periodo, comenzará a desandar la política desarrollada durante los tiempos de la República de Weimar, y comienza a armarse nuevamente, su industria naviera comienza a producir nuevamente acorazados y buques de guerra, comienza a aumentarse su ejército, comienzan a desarrollarse organizaciones parapoliciales y paramilitares, como fueron las SS y las SA, que tenían a su cargo la persecución de los opositores políticos y sobre todo de los judíos, y comienza a preparar a Alemania para tomarse revancha de lo que había sido su derrota en la Primera Guerra Mundial. Mientras tanto, en Europa también seguían pasando cosas, porque no es que Hitler apareció de la nada en Alemania, sino que producto del reverdecimiento de los nacionalismos como consecuencia de la Primera Guerra, ya había triunfado en la década del 20 el partido fascista en Italia y había ascendido Benito Mussolini al poder. Y Mussolini en Italia era otro delirante que se creía el César.
y quería reverdecer la vieja gloria del otrora Imperio Romano. Es así como comienzan expansiones territoriales que van a ir derivando luego hacia la guerra. En 1935, Mussolini decide invadir la zona de Abisinia y Etiopía, en lo que es la zona del Cuerno de África, y un año después, lisa y llanamente, se anexa su territorio. Con lo cual, Italia ya está en una plena política de expansionismo territorial. Alemania, como tenía que rearmarse luego de la derrota, va a tardar un poco más. Pero del mismo modo que se desarrollaban totalitarismos en Alemania y en Italia, va a ocurrir lo poco en una nación mucho más cercana para nosotros, como es España. En 1936, un levantamiento militar en la colonia africana de Melilla da inicio a la Guerra Civil Española. Y precisamente esta Guerra Civil Española fue un ensayo de tácticas y sobre todo de armamento que se iba a utilizar 3 años más tarde en lo que sería la Gran Conflagración Mundial. Vale decir que el ejército sublevado contra la República en España, encabezada por el autodenominado generalísimo Francisco Franco, tuvo el apoyo tanto de Hitler como de Mussolini. Franco, el héroe de los nacionalistas católicos argentinos. Toda la derecha fascista vernácula y católica siempre sintió admiración por Franco. En consecuencia, como les digo, se inicia la Guerra Civil Española. Profe, Sí. ¿en España se subleva el ejército contra Franco o Franco es el líder del ejército? No, Franco es el líder del ejército. Se sublevan contra la República fundada en 1931. ¿Y contra quién luchan? ¿Contra los civiles? Contra una fracción del ejército que es leal a la República, y también hay enfrentamientos civiles en ambos bandos. En ambos bandos. La Guerra Civil Española marcó muy de cerca a la Argentina por la cercanía, si se quiere, sentimental y cultural que históricamente nos ha unido a España. E incluso como en la política argentina, claramente, por ejemplo, el radicalismo, el socialismo y el comunismo estaban en el bando republicano, mientras que muchos conservadores y los nacionalistas católicos, como Ibarguren, como los hermanos Irasusta, como Manuel Gálvez, estuvieron apoyando, dialécticamente hablando, ¿no? Porque ninguno cruzó el charco para ir a pelear a España. Lo que era la difusión de la prensa acá, apoyaron al bando franquista. Mientras tanto, en el otro extremo del mundo, había crecido también otra potencia que había hecho su irrupción en el mundo moderno, derrotando a la flota zarista en 1905, me refiero al Imperio de Japón. Y Japón, que tenía un gobierno básicamente de corte militarista, un gobierno copado por militares, también emprende anexiones territoriales. En 1937 Japón invade China, ya había armado la República Títere de Manchukuo en el territorio de Manchuria un año antes, había invadido la península de Corea, y se iba a anexar también prácticamente todo el sudeste asiático, llegando inclusive hacia el norte de las costas australianas. ¿Por qué marco todo esto? Porque Alemania, Italia y Japón son los que marcarían precisamente el eje Roma-Tokio-Berlín, que sería uno de los grandes contendientes en esta guerra. Alemania, Italia y Japón, el eje, como se lo conoció en la jerga bélica, pelearon en el mismo bando. Mientras tanto, volvemos un poquito, porque como ya les dije, mientras pasaban todas estas cosas, Alemania comienza a rearmarse y en 1938 empieza su propia expansión territorial. En 1938 se anexiona a Austria, en lo que se conoció como el Anschluss, y en ese mismo año, 1938 también, ocupa la zona germanoparlante de Checoslovaquia, la zona habitada por alemanes de Checoslovaquia, en la zona de los Montes Sudetes, con lo cual comienza a sospecharse que tarde o temprano iba a estallar la guerra.
Se llegó a un precario acuerdo de paz, los pactos de Múnich, como se los conoció en aquel 1938. Las potencias Francia e Inglaterra no estaban dispuestas a luchar todavía, querían una política de apaciguamiento. Y como Hitler les prometió que listo, él lo que quería era Austria y los Sudetes porque eran zonas germanoparlantes, de cultura alemana, de idioma alemán, pero no pensaba ir más allá de ello, las potencias le dijeron, bueno, listo, no te molestamos con lo que agarraste, quédate tranquilo. Y los infelices le creyeron. Esto le costaría la cabeza luego al primer ministro británico Neville Chamberlain, no haber sido más firme con Hitler en 1938. Pero lo cierto es que ya Alemania está armada hasta los dientes para lanzarse a una nueva conflagración mundial. Mientras tanto, ya había comenzado la política de hostigamiento y de violación masiva de derechos humanos en Alemania, principalmente con la comunidad judía. Cuando el 9 de noviembre de 1938 se produce un hecho terrible, como fue denominada la Kristallnacht, la noche de los cristales rotos, donde, como les pongo allí, murieron 91 personas, se quemaron 191 sinagogas, 7.000 comercios de judíos fueron saqueados y 26.000 judíos arrestados. Por eso hay que tener mucho cuidado cuando se utilizan algunos términos, cuando se tilda a alguien de nazi, porque no fue una cosa menor el nazismo. No es algo que deba ser banalizado el nazismo. Fue una cosa terrible, de una intolerancia y de un odio racial como pocas veces visto en la historia de la humanidad. Ahora bien, pasados estos acontecimientos, Hitler puso sus ojos en Polonia, el histórico estado tapón entre las dos grandes potencias, Alemania y Rusia. En este caso, entre Alemania y la Unión Soviética. Ninguna de las dos grandes potencias, ni Alemania ni la Unión Soviética, estaban en condiciones de enfrentarse entre ellos en ese momento. Por lo tanto, en 1939 deciden firmar un pacto de no agresión, lo que se conoció como el Pacto Ribbentrop-Molotov, o Pacto de no agresión germano-soviético. Con esto, Alemania se garantizaba que no iba a tener conflictos con el gigante ruso en el este. Decidían repartirse Polonia. Ahí sí, se juntaron los alemanes y los rusos y dijeron, bueno, Polonia no existe más, un pedazo para vos y un pedazo para mí. Descaradamente. Y con esto también Hitler sentía que tenía manos libres para actuar en lo que luego se conocería como el Frente Occidental. ¿Y por qué se llama Pacto Ribbentrop-Molotov? Ribbentrop, Joachim von Ribbentrop, era el ministro de Exteriores alemán, y Vyacheslav Molotov era el ministro de Exteriores soviético, por eso lleva ese nombre el acuerdo. Y ahora sí, el 1 de septiembre de 1939, empieza la Segunda Guerra Mundial. Alemania invade Polonia y con esto estalla la Segunda Guerra Mundial, porque en este sentido, tanto Inglaterra como Francia eran garantes de la independencia y soberanía polacas. Frente a la agresión alemana a Polonia, se activa el sistema de alianzas europeo. Así se inicia entonces la Segunda Guerra Mundial. ¿Y cuáles son los dos grandes bandos que van a luchar en esta guerra? Por un lado ya lo hemos visto, el eje Roma-Tokio-Berlín, es decir, Italia-Alemania y en el lejano oriente Japón, mientras que en un principio Francia e Inglaterra pelearán juntas, básicamente Inglaterra, porque lo de Francia fue payasesco durante este periodo, fue Winston Churchill quien defendió la democracia en Europa. Luego, en 1941, cuando se rompa este pacto de no agresión, se sumará la Unión Soviética al bando aliado. Y luego del ataque japonés a Pearl Harbor, en Hawái, el 7 de diciembre de 1941, se sumarán los Estados Unidos.
Por lo tanto, en el eje tenemos a Italia, Alemania y Japón, y en el bando aliado a Francia, Inglaterra, y luego se sumarán la Unión Soviética y los Estados Unidos. Hacia 1940, mientras tanto, Alemania ocupa prácticamente toda Europa occidental. Ocupa Noruega, Dinamarca, los Países Bajos. Cuando hablamos de los Países Bajos es lo que históricamente se conoce como Holanda, pero su nombre oficial es Reino de los Países Bajos. También ocupan Bélgica y parte de Francia. Francia queda dividida en dos. Por un lado, una parte ocupada formalmente por Alemania, y otra parte, lo que se conoció como la República de Vichy, porque puso su capital en la ciudad termal de Vichy, un gobierno títere de corte pro-alemán. Por lo tanto, Francia rápidamente fue subyugada. Y una vez que Hitler ocupa toda Europa occidental, prácticamente, pone sus ojos en el histórico León británico, pone sus ojos en Inglaterra. A principios de 1940, estalla lo que se conoció como la Batalla de Inglaterra. Y en este tramo de la guerra era prácticamente Alemania e Italia contra Inglaterra. Inglaterra defendiéndose sola frente a una de las maquinarias de guerra más perfectas de la historia de la humanidad, como fue el ejército alemán. Sin embargo, veremos que Inglaterra resistiría. Ahora, mucho de historia europea venimos viendo. ¿Qué pasaba en Argentilandia mientras tanto? ¿Qué hacíamos los argentos mientras en Europa comenzaba la carnicería? Cuando estalla la guerra, el 1 de septiembre de 1939, gobierna la Argentina Roberto Marcelo Ortiz. Y el gobierno de Ortiz se proclama favorable al bando aliado, aunque formalmente se declara neutral. Claramente, Ortiz era un decidido anglófilo, hemos visto que es ungido candidato a presidente en la Cámara de Comercio británica en Buenos Aires, pero sin embargo proclama formalmente la neutralidad. Creo que en este sentido la neutralidad favorecía a los ingleses, porque siendo la Argentina un país neutral, podía seguir comerciando y enviando cargamentos de carne a Inglaterra. Si Argentina hubiese declarado la guerra, los alemanes estaban legitimados para hundir los buques mercantes argentinos. Creo que por eso los ingleses prefirieron la neutralidad de Argentina a que declararan la guerra directamente. Y por otro lado, los ingleses consideraban que no era el momento para que la Argentina declarara la guerra, porque consideraban que se necesitaba una democracia más fuerte para que la Argentina pudiera ingresar a la guerra en el bando aliado. Recuerden ustedes que yo les dije que en este contexto Ortiz se decide a tratar de sanear el sistema electoral. Sin embargo, a pesar de esta neutralidad pro-aliada de Ortiz, hay algunas perlitas. Una de ellas es la circular firmada por el ministro de Relaciones Exteriores de Ortiz, Miguel Ángel Cantilo, que es la circular 11 del año 1938, firmada el 12 de julio de 1938. ¿Qué es lo que estableció esta circular? Se le daban instrucciones a los cónsules argentinos en todo el mundo, para negar la visación, la visa, a título de turista o de pasajero en tránsito, ni como turista ni como pasajero en tránsito, te admitían, a toda persona que fundamentalmente se considera que abandona o ha abandonado su país de origen como indeseable o expulsado cualquiera que sea el motivo de su expulsión. Es decir, los cónsules argentinos estaban autorizados a negar la visa a todos aquellos que estuvieran siendo expulsados como indeseables de sus países de origen. ¿Quiénes estaban siendo expulsados de Alemania, de Austria, de la Polonia invadida? ¿Quiénes estaban siendo expulsados de Europa? ¿Los judíos, profe? Exactamente. Es decir, que como era la Argentina, por un lado neutral, pero por el otro lado emitía
normativas de este tipo, prohibiendo el otorgamiento de la visa para que determinadas personas pudieran escapar de Europa con rumbo a la Argentina. Es decir, la Argentina le cerraba sus puertas a aquellos que querían huir de la masacre que se estaba desatando. Esta circular fue encontrada entre los papeles de la Embajada Argentina en Estocolmo en el año 2005. Nunca se había hecho pública esta circular. La conocían obviamente solamente los diplomáticos, los embajadores y los cónsules, pero no había sido divulgada públicamente esta circular. Generó un escándalo cuando esto se conoció, obviamente. Ahora bien, como hemos visto, más allá de esta circunstancia, hubo fuertes presiones aliadas para que la Argentina ingresara en la guerra. Como hemos visto, en agosto de 1940, producto de la diabetes que lo deja ciego, Ortiz debe delegar el mando en el vicepresidente Castillo. Y cuando asume el presidente Castillo, si bien mantendrá la neutralidad de Argentina en la guerra, esta neutralidad tendrá características bastante disímiles a las que había desarrollado Ortiz. En este sentido, si bien Castillo era un presidente conservador, también es cierto que tenía una visión mucho más nacionalista que Ortiz de la cuestión. Y en este sentido, el presidente Castillo comenzará a desarrollar una política que lentamente comienza a alejarlo de los aliados europeos y comienza a acercarlo hacia Alemania. Si bien la Argentina se mantiene formalmente neutral, esa neutralidad ya no será tan favorable al bando aliado, sino que comienza a mirar con cierta simpatía al eje Roma-Berlín. Sobre todo con la gestión de quien fue el canciller de Ramón Castillo, Enrique Ruiz Guiñazú, el papá de Magdalena, de la periodista. Enrique Ruiz Guiñazú, un nazi confeso. En efecto, daba arengas y discursos en favor del triunfo alemán en los balcones del Palacio San Martín, es decir, en la sede de la Cancillería Argentina. Con lo cual, la Argentina comienza a pisar territorio cenagoso en este contexto que marcó un antes y un después en la historia del mundo. Y muy fuertes fueron las presiones para que la Argentina ya ingresara directamente a la guerra en favor del bando aliado, en la conferencia que se llevó a cabo en Río de Janeiro, en la que reunió a todos los ministros de Relaciones Exteriores de América Latina, en la cual los cancilleres americanos deciden encolumnarse detrás de quien ya comenzaba a emerger como la gran potencia hegemónica continental. Me refiero, obviamente, a los Estados Unidos. Y el año 1941 va a ser un año bisagra en la historia de la guerra, porque va a marcar el ingreso a la misma de las dos potencias que precisamente inclinaron la batalla en favor del bando aliado. En una de las decisiones más estúpidas que debe haber tomado en su vida, el 22 de junio de 1941, Hitler decide lanzar la Operación Barbarroja, por la cual invade la Unión Soviética y rompe aquel pacto de no agresión de 1939 y decide invadir al gigante ruso, cometiendo el mismo error que cometió Napoleón prácticamente 130 años antes. A Alemania también la derrotaría, entre otras cosas, el general Invierno. Mientras tanto, el 7 de diciembre de 1941, Japón bombardea la base naval norteamericana en Pearl Harbor, en las islas Hawái, y esto genera que un día después el presidente norteamericano Franklin Delano Roosevelt solicite autorización al Congreso de los Estados Unidos para declararle la guerra a Japón y a sus aliados. Con lo cual ahora sí ya está claramente definido el tablero de ajedrez internacional. De un lado, Italia, Alemania, Japón. Del otro lado, Francia, o lo que queda de la Francia libre, con el gobierno en el exilio del general de Gaulle, Inglaterra, la Unión Soviética y